Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema transformación. Cuando creo que la gran mayoría de nosotros nos acercamos a Dios, buscamos a Jesús, ah, no lo hacemos solamente porque queremos el perdón de pecados, no lo hacemos solamente porque queremos la garantía de nuestra salvación eterna. Creo que en parte también lo hacemos porque anhelamos ser transformados, anhelamos cambiar, anhelamos ser mejores personas. Creo que esta es una gran motivación cuando muchos de nosotros nos acercamos a Dios y damos nuestros primeros pasos de fe. Y cuando leemos el Nuevo Testamento vemos un común denominador y es la transformación de vidas. Los ladrones se convierten en hombres generosos. Los hombres que abandonaron a Jesús se convierten en hombres dispuestos a morir por él. Las prostitutas se convierten en mujeres de honra. El hombre que negó su fe se convirtió en pilar del cristianismo. Personas comunes se convierten en transformadores del mundo. No solamente la Biblia, sino la historia confirma que Jesús transforma a aquellos que se acercan a Él genuinamente. Y el día de hoy quiero hablar de una transformación increíble que encontramos en la Biblia y es la transformación de Pablo. Como dije, es una transformación increíble, extraordinaria, podemos decir. Y espero que mientras recordamos la transformación de Pablo y algunas cosas que se dieron en su vida, las podamos aplicar a nuestra vida. Y así como Pablo fue transformado, tú y yo podamos ser transformados también. Para ti que estás iniciando este año deseando transformación, no solamente deseando perdón de pecados, no solamente deseando el amor de Dios y la salvación, sino que también deseas transformación, esta historia puede enseñarte algunas cosas. Cuando encontramos a Pablo por primera vez en la Biblia, su nombre es Saulo. Y lo primero que vemos en la Biblia es que Saulo era un hombre de corazón duro. Y sabemos esto porque Saulo se consideraba mejor que los demás. Se consideraba con la autoridad moral para juzgar y condenar a otros. Esto es lo primero que vemos de Pablo, que era Saulo en ese momento, cuando leemos de él por primera vez. En una ocasión, en la Biblia, cuando se describe a Pablo, lo encontramos en la historia de Esteban, el primer mártir de la fe. Y fíjate lo que dice Hechos 7:58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban y Saulo consentía en su muerte. Tú y yo estamos acostumbrados a hablar de Pablo y a leer sus cartas y a leer sus epístolas, ¿verdad? Y nos llama la atención darnos cuenta, ¿verdad? Que lo primero que la Biblia nos dice de Pablo es que es este joven que se llama Saulo y que cuando el primer mártir de nuestra fe, Esteban, un joven de fe y un joven de gran carácter y de gran testimonio, es apedreado y es asesinado, Saulo está consintiendo en su muerte. Y la palabra consentir implica que le complacía, le parecía bien. De hecho, fíjate cómo dice la Biblia traducción un lenguaje actual. Saulo, vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Así que aquí nos empezamos a dar cuenta con qué tipo de hombre estamos tratando, un hombre de corazón duro. En Hechos 8:3 leemos lo siguiente de Saulo, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. El significado de la palabra asolar en el original lleva la idea de colocar un estigma.
una afrenta, una mala fama en la vida de una persona. Y eso era lo que Pablo hacía. Él, am, déjeme ver, asolaba la iglesia, perseguía la iglesia, arrastraba a hombres y mujeres y tenía este deseo, podemos decir, en su corazón de colocar un estigma en estas personas, en los primeros cristianos, una afrenta, una mala fama en sus vidas. Y luego en Hechos 9, del 1 al 2, leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjate por un momento cómo describe este pasaje a Saulo, respirando amenazas y muerte. Esto nos habla de lo que daba vida a sus acciones, su esencia, la motivación de su corazón. Ese era Saulo. Así lo encontramos a Saulo. Pero Saulo tuvo un encuentro con Jesús, así como lo hemos tenido tú y yo. Tuvo un encuentro con Jesús, o así como tú lo estás teniendo. Y en Saulo se dio una transformación que impactó no solamente su vida, sino todo el mundo conocido de su tiempo. Y veamos tres cosas que suceden en la vida de Saulo, que están, podemos decir, abrazadas en tres preguntas. La primera es, cuando Saulo se encuentra con Jesús, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Hechos 9, 4 al 5 dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y eso sucede cuando Pablo va en un camino y se le aparece una gran luz y escucha esta voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Esta pregunta marca el inicio de su transformación. Si tú te preguntaras cómo inició la transformación de Saulo, bueno, inició con una pregunta, con la pregunta: ¿quién eres, Señor? Y esta es la pregunta que cambia la religión por una relación. Si estás familiarizado con la historia de Pablo, te darás cuenta que él era un hombre religioso desde su niñez, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo se está empezando a dar un cambio de religión a relación. No solamente es una pregunta de religión, es una pregunta de relación. ¿Quién eres, Señor? Y tú y yo tenemos que entender algo, que nunca tendremos una relación con Dios sin preguntar genuinamente: ¿quién eres, Señor? Esa pregunta nos habla del deseo de conocer, de acercarnos a Dios. El cristianismo es una relación personal con Jesús. Y el interés primordial del cristiano es conocer y obedecer a Jesús. Déjame decirte lo siguiente: tú puedes confiar en tu fe, en tu religión, en tu cristianismo, tanto como en tu deseo de conocer más a Jesús, de conocer su persona, de encontrar la respuesta a la pregunta: ¿quién eres, Señor? Acercarte al cristianismo sin hacer esta pregunta te llevará al legalismo y la religiosidad. Antes de que Pablo hiciera esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Y que escuchara la voz: yo soy Jesús. Su vida era eso, era una vida de religión, era una vida de legalismo. Así que si tú y yo queremos experimentar nuestra fe como una fuerza de transformación y no solo como una religión, no solo como legalismo, tenemos que preguntar: ¿quién eres, Señor? ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo amas? ¿Cómo vives? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu esencia? ¿Quién eres, Señor?
Y luego pregunta Pablo, Saulo en este caso, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando él escucha que la voz le responde, yo soy Jesús, él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Un verdadero encuentro con Jesús nos hace vulnerables a sus palabras y a su influencia. Esta pregunta muestra la magnitud del impacto de su encuentro con Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? No existe un verdadero discípulo de Jesús sin hacer esta pregunta. Cuando tú y yo pensamos qué tan genuina es nuestra fe, qué tan genuino es nuestro cristianismo, tenemos que preguntarnos, tenemos que analizarnos y tenemos que darnos cuenta si estamos preguntando qué quieres que yo haga. Si tú no estás experimentando en ti la transformación que anhelas, los cambios que anhelas en tu vida, tal vez sea porque no estás preguntando qué quieres que yo haga. Saulo va a ser transformado en Pablo, pero otra vez empezó preguntando, ¿quién eres, Señor? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Otra vez, no existe un verdadero discípulo de Jesús sin hacer esta pregunta. Esta pregunta se hace con la convicción de que las palabras de Jesús son las más importantes. Las palabras de Jesús son de suma importancia, no las podemos ignorar. A veces creo que el gran problema que enfrentamos en nuestra fe es que nos quedamos cortos en esa pregunta, no la hacemos. No vamos más allá en nuestra fe, no damos el segundo paso. Tal vez sí, ¿verdad? Tenemos un concepto acerca de quién es Jesús. Mejor empezamos a tener la respuesta a quién eres, Señor. Empezamos a saber más de Jesús, empezamos a leer de Él, empezamos a tener un concepto más amplio, más profundo acerca de la persona de Jesús, pero no damos ese segundo paso donde le preguntamos, ¿qué quieres que yo haga? Eso marcó la diferencia en la vida de Saulo. Él preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y se dio una transformación extraordinaria, increíble en su vida. Después de ese encuentro, de Saulo con Jesús, Saulo fue transformado en otro hombre. Déjame darte algunos ejemplos. Antes disfrutaba juzgar y condenar a los demás. Recuérdate, arrastraba a hombres y mujeres, consentía en la muerte de Esteban. Antes disfrutaba el juzgar y condenar a los demás. Y ve cómo lo encontramos ahora en Filipenses 1:6-7. Dice Pablo, ya es Pablo aquí, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Antes juzgaba y condenaba, ahora es un hombre que considera a todas las personas participantes de él con la gracia. Antes se pensaba superiores a los demás, ahora entiende algo, entiende que él necesita la gracia como todas las personas. Número 2, antes deseaba colocar un estigma, una afrenta, una mala fama en la vida de las personas y ahora como Pablo, fíjate lo que piensa. Dice en Filipenses 1:9-11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Antes quería destruir la reputación de las personas, poner un estigma en ellos, una mala fama. Ahora anhelaba que las personas fueran irreprensibles, que las personas vivieran de tal manera, tuvieran tan buen nombre, tuvieran tan buen carácter, que no necesitaran ser corregidos o amonestados por alguien, sino que aprobaran siempre lo mejor, que tuvieran buena fama, que tuvieran buen nombre. Qué increíble, ¿verdad? Cuando piensas en estas cosas, en Pablo, en esa transformación. Ahora anhela que las personas con las cuales se relaciona sean personas de buena fama, de buen nombre. Vimos también que antes respiraba amenazas y muerte, ¿verdad? Yo no sé si tú te puedes imaginar por un momento una persona que respire amenazas y muerte. Bueno, ese era Saulo.
Pero ahora como Pablo, fíjate lo que vemos de él en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Me llama mucho la atención este pasaje en esa última frase, ¿verdad? Que dice, en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Otra vez, esto nos llama o nos lleva a esa transformación de la vida de Pablo. De ser un hombre que respiraba amenazas y muerte, ahora lo vemos como un hombre que hasta está rogándole a las personas que se reconcilien con Dios. Y estos fueron unos ejemplos solamente que quise darte el día de hoy acerca de la transformación que vemos en la vida de Saulo, de Pablo. Como dije al principio, ¿verdad? Nos acercamos a Dios, sí, buscando perdón de pecados, sí, buscando que Dios sane nuestra alma, nuestro espíritu, anhelando una relación con Él, anhelando salvación. Pero creo que si somos honestos, también lo hacemos en gran parte buscando transformación, buscando ser transformados por Él. Y como dije ahorita, ¿verdad? Tanto la historia como la Biblia nos muestran que y confirman que Jesús transforma a aquellos que se acercan a Él genuinamente. Eso es lo último que quiero decirte. Si tú y yo anhelamos transformación, lo que nos queda es acercarnos genuinamente a Jesús, de todo corazón. Pregúntale, ¿quién eres, Señor? Es una pregunta, ¿verdad?, que abre la puerta a conocerlo profundamente, que mueve el corazón de Jesús, que mueve sus pensamientos, que hay, cuál es su esencia, cuál es su corazón. Pero la segunda pregunta es igual de importante. ¿Qué quieres que yo haga? Hay cosas específicas que tú y yo necesitamos hacer. Y necesitamos escucharlas de la voz de Jesús. Así que la pregunta, ¿qué quieres que yo haga?, es muy importante porque también nos muestra, ¿verdad?, que hemos dado ese segundo paso. Queremos obedecer, queremos poner en práctica las palabras de Jesús. Y es lo que hace posible la transformación en nuestras vidas. Si estás en esa búsqueda de transformación, si estás en ese proceso de transformación, no te des por vencido. Acércate genuinamente a Jesús y la transformación llegará. Bueno, como siempre, muchas gracias. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes. Y déjame terminar dando la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos el Rey. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos el Rey.
Gracias, Jesús, porque nos dan un fuerte aplauso.